Ya. Bienvenidos, bienvenidas a todos, todas, todes a la OX 10 ya del curso. Aquí a esta y dos más. Estamos ya a poquito para terminar el semestre, así que fuerza. Vengan a clase, porfa, con que ahora como que hay una persona nueva aparte de mí y como que no es muy motivante hacer clase de esta manera. Pero eso, igual le voy a subir la grabación y la pauta y todo, pero por fin intenten venir, que sea la última dos AUX que quedan del semestre. Eso, ahí llegó alguien más. Démosle con el resumen, como siempre. Eh, ya, esta AUX va a ser de distribución multivariada, como la última parte de distribución multivariada y la función generadora de momentos. Primero, las últimas distribuciones multivariadas que vieron, fue distribución multinomial, que, bueno, no sé si se acuerdan como de este coeficiente, creo que era el coeficiente multinomial. Y si tenemos de x1 a xk variables aleatorias que siguen una distribución multinomial con estos parámetros, esto se cumple si la suma de las probabilidades, claro, es 1. La PMF conjunta va a estar dada esta, por esta expresión. Y la gracia de esto es que la suma de los x tiene que ser igual a el n que está arriba. Normal multivariada, ya tenemos un vector z de variables aleatorias independientes y que todas son normales 0, 1, un mu que pertenece a los reales m y una que pertenece a los reales de m por k. Entonces el vector x va a ser a por z más mu, y esa es una normal multivariada de parámetros mu, sigma, y ese sigma es a y a la t, a transpuesto. Esta matriz a por a transpuesto. Esto lo denotamos como que x sigue una normal mu, sigma. Y yo no espero que le entren algún problema de normal multivariado, que de verdad que es como una... Los problemas de estos son como bien engorrosos, la verdad. Como si vemos la densidad, podemos ver la densidad que es como una fórmula media complicada. Y lo máximo que yo creo que quizás les puede entrar en algún momento de normal multivariada es la bivariada, que no vamos a hacerle calcular una matriz como de 3 por 3, eso ya es mucho. Porque si se dan cuenta que en la densidad está este sigma, o sea, sí, este valor absoluto del sigma, que es el determinante. Y yo aquí le escribí un sigma cuando es una bivariada, que es la varianza de una variable x y una variable y, la varianza de una variable y. Y en la otra diagonal está el ρ, que es la correlación entre las dos variables, la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Y luego calculan el determinante de eso y ahí tienen lo que reemplazarían acá, es que es una bivariada. Pero, claro, la tarea. Pero, sí. Pero la idea es que no le entren como cosas tan complicadas, la verdad. Es que de verdad que calcular estas cosas es como un poco engorroso. Pero eso. Y ya eso es como lo último de multivariada. Y entramos a la función generadora de momentos, que primero hay que definir qué es un momento. Y el enésimo momento de una variable aleatoria x es la esperanza de que esa variable aleatoria x elevado a n es igual a la integral, bueno, ¿sí? A la integral en el rango de x, de x a la n por la densidad. Y pues, cuando estamos en el primer momento, tenemos la esperanza como tal. Luego en el segundo momento tenemos la segunda esperanza y así. El enésimo momento central queda análogo, solo que en vez de un x elevado a n, este es x menos la esperanza de x, todo eso elevado a n. Y luego tenemos la función generadora de momento de una variable aleatoria x, que es la esperanza de la exponencial elevado a s por la variable aleatoria x. Teorema importante: si tenemos dos variables aleatorias, tales que existe un c mayor que 0, tal que sus funciones generadoras de momento de ambas variables aleatorias coincidan, para todo valor s perteneciente entre menos c y c, las funciones generadoras de momento y son iguales,
Entonces las densidades las acumuladas son iguales para todos T los reales. Y luego tenemos propiedades, y una sí que es una variable aleatoria tal que existe una función generadora de momento para un c mayor que 0. Tenemos que es la sumatoria de dk igual 0 hasta el infinito, de la esperanza de este momento, por s a la k dividido k factorial. Esta propiedad que la vamos a ocupar harto, que es que si x es una variable aleatoria y, y existe su función generadora de momento, entonces la esperanza de el enésimo momento, que es la esperanza de x a la n, es derivar esta función generadora de momento n veces. Y al final la evaluamos en s igual 0. Propiedad 3 también que la vamos a ocupar, que es que si x1 aquí n son variables aleatorias independientes, entonces la función generadora de momento conjunta de todas estas variables es lo mismo que multiplicarla, el hecho de que son independientes. Tenemos la función generadora de un vector aleatorio, no va a entrar mucho ahí tampoco, la función característica que es súper análoga a todo lo que es generadora de momento, pero con este valor i, que sabemos que es la raíz de menos 1, y se cumple la misma propiedad que en el caso de la generadora de momento. Y aquí el profe les puso una tablita que yo no la había visto, pero que fue buena para las distribuciones que ya conocemos. Estas tienen su función generadora de momento y también su función característica. Eso. No sé si hay alguna duda ahí con el resumen. Si no, para darle al tiro con la P1. Ya, bien. Ya, vale. Y bueno, le hablé al curso y dicen que la mayoría tuvo control de Opti ayer, así que igual están como Ya, muertísimos. tiene sentido, ya. Ya, sí, van a estar poniéndose al día con los demás ramos. Sí, comprendo. Ya, vale, por la información. Y dale, partamos con la 1. Ya tenemos un dado con R caras, numerados del 1 al R, y este dado se va a lanzar N veces. Es que la probabilidad de que salga la iésima cara es igual a P sub i, y los resultados de los distintos lanzamientos son independientes. Sea xi el número de veces que la iésima cara aparece. Y vamos a ponerle A, pero es la primera. Calcule la PMF conjunta. Ya. Ya me tiré un spoiler de que íbamos a ocupar la, la multinomial. Ahí, para que esta misma. Pero vamos a construirla, para no chantarla como tal y que sea una cuestión muy fácil. Ya. Entonces, tenemos que la probabilidad de que salga, no sé, el 1 cada 1 veces va a ser igual a su probabilidad. Sabemos que la probabilidad de cada cara es P sub i, entonces esta sería la probabilidad de que P sub 1 salga cada 1 veces, entonces eso está elevado acá a la 1, porque son independientes los lanzamientos. Y luego podemos hacer lo mismo para todas las caras, de que salga, no sé, el 2 cada 2 veces va a ser P, aquí le puse P sub i y era P sub 1. P sub 2 elevado a K sub 2, y así podríamos seguir todo el rato hasta la última cara que nos dicen que es R, son R caras. Entonces K sub R, salga la cara R, K sub R veces, es P sub R elevado a K la R. Ahora bien, el orden en que podrían salir estas caras podría ser cualquiera, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que salir tiene que salir el 1 las K1 veces primero, sino que podrían ir repartidas ahí. Entonces ahí ocupamos el coeficiente multinomial, que, bueno, nos dicen que son
el dado, el dado es lanzado n veces, entonces no la sumatoria, sino que este coeficiente nos va a indicar como las combinaciones en que pueden salir son R caras, las R caras. Y la gracia también de esto que nos decía en el resumen es que la sumatoria de la cantidad de veces que se lanza el dado tiene que ser igual al numerito de arriba, que en este caso n. Entonces aquí vamos a notar que se tiene que cumplir que la sumatoria de los casos i sea igual a n. Y por lo tanto lo que nos pedían que era la PMF conjunta, que es la probabilidad de que de x1 hasta xr y cada uno salga cada sub i veces, es el coeficiente, la distribución multinomial. Caso R por las probabilidades, claro. Caso 1 y bueno, solo hasta P sub R. ¿Hay alguna duda? Era como aplicar nomás el coeficiente multinomial, pero aquí lo quise construir para que quedara un poco más intuitivo. Está bien, dale. Démosle con la B. La B es súper fácil porque ahí se encuentra el valor esperado, la esperanza, y la varianza de x sub i. Y sabemos que x sub i es el número de veces que la décima cara aparece. Entonces, si nos estamos concentrando en solamente una cara, podemos notar que esto va a distribuir binomialmente con n y probabilidad P sub i. ¿Por qué? Porque lanzamos el dado n veces, queremos ver en cuántas de esas veces cae la cara i, y esto está asociado a una probabilidad P sub i. Y la esperanza de una binomial ya la conocemos, ya era np, entonces en este caso sería n por P sub i. Y la varianza también de x sub i también la conocemos, son valores conocidos, y esto es n por P sub i por 1 menos P sub i. Y esa era como un regalito. Y démosles con la C, que es como la complicada de esta pregunta, que nos piden encontrar la esperanza de que salga del número de veces que sale la décima cara con el número de veces que sale la j cara. Y esta la vamos a construir de una manera más o menos especial. Porque lo que vamos a hacer va a ser definirnos como otra variable, que va a ser i, k, creo que la definí, sí, i, k. Y bueno, y j, k también, porque nos dicen que es para un i y un j, que no sean iguales. Y esto es distribuir Bernoulli. Y esto va a ser 1 si sale i y 0 si no. Ahí recordemos que y, o sea, i no es igual a j. Entonces, ¿qué representan estos subíndices, primero que todo, para que quede claro? El i y el j van a representar la cara y el k va a representar el lanzamiento. ¿Y por qué construí esto? ¿Por qué me generé esta nueva variable aleatoria? Porque x sub i, que es el número de veces que sale la cara i, es lo mismo que yo sume con estas variables y. Bueno, así hasta no hasta el infinito, sino que hasta n, que son en el lanzamiento.
¿no es cierto? Porque x sub i es el número de veces que sale la cara i, y aquí yo estoy sumando, o sea, a ver, salió la cara i en el lanzamiento 1, eso es un sí o un no, un 1 o un 0, salió la cara i en el lanzamiento 2 y así hasta el n. Y lo mismo para el x sub j, y hacer los x sub j bueno, hasta el lanzamiento n. Ya. Entonces, algo que notar antes de todo es que y i, 1 por yj, 1. O más general, sí, de hecho lo va a hacer más general. Ah, no, pero primero hagámoslo con el primer lanzamiento y después lo generalizamos. ¿Eso cuánto creen que da? O bueno, ¿cuánto da, la verdad? Considerando que estamos parados en el mismo lanzamiento. ¿No? Ya, filo. Ya, esto va a dar 0. ¿Por qué va a dar 0? Porque si estamos parados en el mismo lanzamiento del dado, es imposible que salga el i y el j. Recordemos que y y j son distintos. Entonces, claro, eso mismo lo que dicen en el chat, que pasen ambas cosas. No puede pasar que salga el i primero, salga el i y el j en un mismo lanzamiento. Entonces, por eso estos siempre van a ser 0. Entonces, ahora recién nos vamos a poner a calcular la esperanza que nos decían, que era x sub i, x sub j. Entonces, esto va a ser la esperanza de una multiplicación así como bien larga, ¿cierto? Yn por los de j. Ya. Aquí yo lo que voy a hacer va a ser distribuir, claro, distribuir. Entonces voy a multiplicar como el primer término de los y sub i por todo el vector, por todo el y sub j. Y lo voy a anotar así. Pero que quede claro que este y sub j es lo mismo que todo ese vector. Y eso por todos los y, sub i. De n por los y sub j. Ahora bien, y esto es por la razón por la que porque se creó esta nueva variable aleatoria y, es que nos dicen que los lanzamientos como tal son independientes. Y x, y no podía calcular la esperanza como directamente, porque porque claro, los x sub y los x sub j es la cantidad de veces que sale una cierta cara, no es un lanzamiento como tal. En este caso sí, esto está cada y, cada y con su par correspondiente es un lanzamiento. Entonces podemos ocupar independencia y decir que y, no sé, y sub 1, claro, y sub 1 es por yj,2, va a ser lo mismo, va a ser equivalente. Y sub 1 por, no sé, yj,3. Eso siempre se va a cumplir, excepto para el caso, o sea, sí, siempre se va a cumplir. Entonces, nos va a quedar la esperanza de este sub i,1 está multiplicando al j,1, al j,2, hasta el j,n. Entonces está multiplicando a
n elementos de este vector, pero nosotros sabemos que hay un elemento que va a ser 0, que es el que vimos acá. Que cuando yo multiplique este y,1 con este j,1 va a ser 0. Ah, sí, y esto yo había dicho que le iba a generalizar. Sorry, se me fue. Pero esto es como para todo, para cualquier lanzamiento K. Entonces, por ese va a ser 0, pero por este otro no sabemos si va a ser 0, si va a ser 1, si podría ser 0 o podría ser 1, claro, si vamos a estar multiplicando estas Bernoulli que son 1, 0. Pero no, entonces multiplica a n términos, pero 1 es 0, entonces vamos a dejarlo con n-1. Por la que y1 por yj,2. Y eso pasa para, para todos los y sub i. Entonces me va a quedar también aquí un más n-1 y de i, n por y de j,2, por así decirlo. Y esto, de nuevo, aquí, esto va desde i,1 hasta i,n. Y como son independientes los lanzamientos, como que este término y este término son iguales. Y esto se está repitiendo n veces. Entonces nos va a quedar la esperanza de que n-1 por n por cualquier lanzamiento en particular. Bueno, aquí lo vamos a anotar como i,1 y j,2. Y bueno, es una esperanza. Entonces, como es lineal, podemos sacar los n. Y me va a quedar esta esperanza de, si lo voy a escribir mejor, de y,1 por y de j,2. Pero de nuevo, estos lanzamientos son independientes. Entonces podemos separar la esperanza por n por la esperanza de y,1 por la esperanza de yj,2. Y los y, tanto, dijimos que siguen una Bernoulli. Y la esperanza de una Bernoulli es la probabilidad como tal. Entonces esto hace la probabilidad I, porque claro, la probabilidad de que salga la cara I en el primer lanzamiento, por la probabilidad sub J. Y ahí nos queda la esperanza que nos pedían de xi por xj. Era mucha información. Espero que hayan dudas. Lo entendieron todo. Básicamente el problema se puede hacer solamente porque son independientes. Si no sería como Claro, un sí, sí. cachete. Si no, si fuera como que cada intento dependiera del otro, sería quizás muy engorroso hacerlo. No sé si se podría. Pero claro, como independiente, sí se podía como separar todo. Y la mano era como representar los X y de otra manera. Con los Y, porque los Y son los lanzamientos como tal. Esos son independientes, no los X. Eso. En el enunciado igual te decían que había que hacer una variable i. ¿Cómo? ¿O cómo se te ocurrió eso de hacer una variable i para la esperanza? Ya, y bueno, ¿Cómo dijiste? Ah, sí, lo voy a hacer. ya, Y va a ser... este problema lo saqué de una página, y tampoco yo soy tan crack, pero y la mano es que el X sub i, como es la cantidad de lanzamientos, y sabemos que sigue una binomial, ¿no es cierto? Porque lo dijimos en la parte anterior, sigue una binomial. Si no, no me quiero pegar el antigen, pero si no me equivoco, una binomial es la suma de Bernoullis. ¿Cachai? Binomial suma de Bernoullis. Sí, creo que sí. Yo estoy buscando ahora. Sí, pero me parece que sí. Sí, sí. Entonces, la binomial, como es una suma de Bernoullis, y se puede representar como
como la suma de esto, porque tenemos ya, la cantidad de veces que sale una cara como tal, una x sub i, y eso es lo mismo que ir contando, así, ya. En el primer lanzamiento salió i, puede ser que sí, puede ser que no, por eso tenemos el 1 y el 0. Y esto lo vamos viendo por todos los lanzamientos. Y ahí sale la igualdad. Yo creo que, claro. Y bueno, la idea y que de cómo se les tendría que ocurrir es que como es una binomial, esto se puede representar por una Bernoulli. ¿Y por qué hacerlo con una Bernoulli? Porque la Bernoulli nos va a representar los lanzamientos y eso va a ser más fácil de tratar porque los lanzamientos son independientes. Ya, gracias. Vale. Ningún problema. Ahora pasemos a las 2, que la 2 y la 3 son ya función generadora de momento. Ya terminamos con la multivariada. Y la 2 nos dice, imagina que trabajar en un lavado de autos, que empieza a trabajar, que trabaja en un lavado de autos, y empieza a contar cuántos autos llegan en una hora. Después de una semana de conteo, determina que si X es la cantidad de autos que llegan en una hora, esta tiene una distribución de Poisson con parámetro cuadro. Entonces vamos a decir que esto sigue una Poisson de lambda igual 4. Encuentre su función generadora de momentos y utilizando esta determine su media y varianza. Ya. Entonces nos pide la función generadora de momentos. Ya. Esta se puede sacar de dos maneras. Una es ver la tablita que les puso el profe en la clase, que va a ser esta particular. Y van a reemplazar el lambda por un 4 en este caso, porque le dicen que la tasa es 4. Y eso es lo que les tiene que dar. La esperanza, o sea, la exponencial de 4 elevado a la s menos 1. Pero por temas pedagógicos voy a hacerla de la otra manera, para que cachen cómo hacerla bien. Que esta es la esperanza de que e elevado a s sub x. Esto por definición de función generadora de momentos. Voy a volver ahí para que... ¿Qué es esto? Entonces, eso era pura definición, por si acaso. Y de hecho voy a volver de nuevo arriba. Sorry. Que nos dan esta. Como que la sumatoria que va de k igual 0 hasta el infinito. Creo que eso sí es lo que va a ocupar, sí. O bueno, no, mentira, voy a ocupar la definición como tal de ceros. Sorry. Esta es la sumatoria. ¿Por qué sumatoria? Y no integral, porque es una variable aleatoria Poisson. La Poisson es discreta. Eso. Entonces nos queda la exponencia. Entonces estamos calculando la esperanza de un S sub K en este caso. Porque, bueno, esta definición de una esperanza, o sea, el valor por la densidad. Y la densidad de una Poisson es lambda a la K, que en este caso sería 4 a la K, por la exponencial de menos lambda. Y todo eso dividido en K factorial. Sí, sí, sí. Y aquí podemos sacar el exponencial de a la menos 4. Y esto nos va a quedar la esperanza, o sea, la esperanza, la exponencial de S por 4. Todo eso elevado acá. Y esto dividido en K factorial. Y esto que por favor apréndanselo, porque lo van a ocupar harto después en otros cursos. O sea me imagino que ya lo habían visto, pero tatúenselo en algún lado, que es la definición de exponencial como una sumatoria. Que después la van a ocupar harto.
Entonces, esto, aquí tenemos nuestro K, aquí tenemos nuestro K. Esto está elevado acá, esto está elevado acá, entonces nuestro X sería esto. Entonces sería la exponencial de 4 por la exponencial de elevado a S. Y bueno, esto lo podemos factorizar por 4, ¿no es cierto? Esto nos va a dar e a la S menos 1. Y nos pedían que encontremos su función general de movimiento, la encontramos y bueno, coincide con lo que vimos en la tablita, ¿no es cierto? Y nos pedían la media, esperanza, cuando le digan media, retiro esperanza, y la varianza. Y para calcular la esperanza, vamos a derivar nuestra función generadora de momentos solamente una vez y la vamos a evaluar en S igual 0. De nuevo, esto todo está en el resumen. En este caso estamos viendo para el primer momento, que es la esperanza como tal. Entonces solo vamos a derivar una vez. Y eso. Entonces derivemos. Soy súper malo derivando, pero la exponencial era facilita. Era la exponencial de x, derivado con respecto a x, era la misma exponencial. Entonces aquí derivamos con respecto a s, nos va a quedar esta misma exponencial y ahora tenemos que derivar lo que está en el exponente. Entonces nos tira un 4 y derivar, porque sale como una constante, y derivar eso con respecto a s, la exponencial de s, y eso. Entonces evaluamos s en igual a 0. Esto me va a quedar la exponencial de s, la exponencial de 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces nos va a quedar todo ese primer término como la exponencial de 0 por 4 por de nuevo la exponencial de 0. Y eso como son 1, nos va a quedar un 4. Y esa es la esperanza. Y la varianza, vamos a hacer el mismo truquito que hemos ocupado en todo el curso para calcular la esperanza, que es la exponencial, o sea, la esperanza de x cuadrado menos la exponencial de x visto ese término al cuadrado. Esto ya la conocemos, lo que vamos a calcular aquí. Y para calcular esta, es lo mismo que es derivar la función generadora de momento, pero ahora dos veces. Entonces vamos a derivar lo que ya habíamos encontrado en la pasada. Y de hecho acá le voy a poner más s, porque bueno, voy a juntar las exponenciales por 4 y esto lo vamos a derivar. Ya, el 4 sale, porque es una constante. La exponencial como tal queda igual al derivarla. Y luego derivamos el exponente. Nos va a soltar un 4 por e a la s más 1. Sí. Y evaluamos en s igual 0 de nuevo. Eso nos va a quedar un 4. Aquí exponencial de s, o sea, exponencial elevado a 0 es 1, 1 menos 1 es 0, por 0, más 0, todo eso va a ser exponencial de 0. Por 4, por exponencial de 0, que es 1, más 1. Entonces eso nos queda 4 por, aquí 1 por, todo ese término que es 4 por 1 más 1, eso sí. Y eso nos va a quedar 20. Lo voy a escribir aquí al final, ¿no? Pero la varianza de x va a ser 20 menos 4 al cuadrado. Eso es 16 y eso es 4. Y eso. ¿Alguna duda aquí con la función generadora de momento? ¿Cómo ocuparla, la verdad? Bueno, tú sacaste la función generadora del momento como con la esperanza y esa
forma de sumatoria de la esperanza, es porque es así, en verdad. Sí, po, sí, sí, sí. Sí, sí, porque, bueno, es la definición de esperanza. En este caso, y es discreta porque estamos viendo con una Poisson. Las Poissones, acuérdense que eran discretas. Se voy a hacer con ¿Sale una. ese en en alguna slide de ¿Qué algún cosa? PowerPoint? Que la Poisson es Como discreta. no, esa sumatoria, como para saber cómo hacerlo para otras distribuciones. Ah, ya, ya, ya. O sea, para otras distribuciones va a ser lo mismo, sino que este término se mantiene constante porque la esperanza de esto, pero aquí estamos multiplicando por la densidad de la Poisson. Entonces, si es para otra distribución, aquí lo único que les va a cambiar va a ser este término. Ya, entonces como el X, por decirlo de cierta manera, y la densidad. Claro, sí, sí, pues la densidad de la distribución con la que estén trabajando. Ya, eso. Gracias. Ah, y eso. Igual le insisto que el profe le subió esta tableta. Que es le sirve para comprobar cuando calcule la función general de momento. De hecho, está muy completa, la verdad. Así que eso. Y, y bueno, el desarrollo creo que quedó claro. Creo. Ya démosle con la última, la P3. Una empresa aseguradora tiene negocios en Santiago, Valparaíso y Concepción. Las pérdidas en cada ciudad son independientes y para poder entender la distribución de su pérdida, encomiendan un estudio estadístico en el que definen las funciones generadoras de momento de cada ciudad. Entonces nos dan las funciones generadoras de momento y nos dicen que MX que X es la pérdida combinada de las tres ciudades. Entonces, X va a ser eh, Santiago más Valpo más Conce. Y nos dan las funciones generadoras de momento. Entonces, M de X, que es lo mismo que M de S más B más C, nosotros vimos en el resumen qué pasaba cuando eran independientes. ¿Qué es esto? Si las variables de son independientes, porque nos lo dicen en el enunciado, entonces esta suma, esta conjunta, ¿sí? La función general de momento conjunta, si son independientes es lo mismo que multiplicar las que ya nos dan. Entonces esto va a ser lo mismo que M de Santiago por M de Valpo por M de Conce. Y como ya nos las dan, y nos damos cuenta que en todas es 1 menos 2t, lo único que cambia es el exponente. Entonces vamos a mantener la base constante, menos 3 más menos 2,5 más menos 4,5, eso nos da menos 10. Entonces ya tenemos la función generadora de momento, de la pérdida total de las tres ciudades. Y vamos a hacer los cálculos, la verdad, análogos a lo que hicimos anteriormente. Entonces, derivamos m de x, en este caso con respecto a t. Bajamos el menos 10, 1 menos 2t, esto ahora derivamos lo de adentro, y eso sería menos 2, ¿cierto? Y con t igual a 0. Si t igual a 0, entonces esto va a quedar 1 menos 0, y bueno, 1 elevado a cualquier cuestión es 1, así que ese término no nos va a importar. Entonces eso va a ser menos 10 por 1 por menos 2, eso 20. La varianza. De nuevo hacemos el mismo truco de antes. La esperanza de x, la variable aleatoria al cuadrado, menos la esperanza al cuadrado. Y tenemos que calcular la esperanza de x al cuadrado, la segunda derivada de la función general de momentos. Y bueno, teníamos, vamos a derivar esto. Teníamos un menos, vamos a dejarlo juntos. Ah, no, mentira. Menos 10
Ahora baja un -11. 1 menos 2t a la -12. Y de nuevo aquí baja un -2. Y todo eso en t igual 0. Entonces va a ser 10 por 11 por 4 y eso lo tengo acá anotado. 440. Entonces la varianza de x va a ser 440 menos 20 al cuadrado, que es 400. Y eso es 40. Y para terminar rápido, ya la tercera, como la esperanza de x al cubo, que es la tercera derivada de mx. Entonces, de nuevo, baja. Tenemos el -10, el -11, ahora baja un -12. Y queda -13, esto -2, -2 y -2. Y todo eso en t igual 0. Esto ya todo lo que calculé con una calculadora, eso sale 10.560. Si se dan cuenta, como que esto es, como que al derivar a cada rato, esto es como un factorial, pero claro, sí, o sea, un factorial sobre otro factorial y con un -1 por fuera, por ahí fuera, pero que se va como cancelando con los negativos de acá. Y eso, eso era la P3, la verdad, que era pura matraca, como para que cacharan cómo calcular la esperanza con la función general al momento. Eso. No sé si hay alguna duda del auxiliar de esta pregunta en general de la vida. ¿No? Bueno, si no, dejamos hasta acá la UX. Y que les vaya súper, quedan 2 semanas en el semestre. Denle con todo para acabar bien. Yo mañana me tengo que ir a vacunar, supongo que ustedes, la mayoría que esté viendo la grabación también se tendrá que ir a vacunar mañana, así que vacúnense. Y el domingo hay que ir a votar. Vayan a votar, compren su deber cívico. Eso, se me cuidan. Bye.